Eduardo González Urrutia, se quedó exiliado en España, con un acuerdo con España. Ahí lo estamos viendo, viajó a España, en este momento está en España. Dicen que participó de esta operación Felipe González y también el gobierno español, obviamente. Y es un tema que ahí estamos viendo. El Mundo González, a solicitud suya, vuelve a España. Estamos, obviamente tiene mucha repercusión en Venezuela. Hay muchas lecturas de esto, si fue adecuado o no. Vamos a hablar con Walter Molina, es politicólogo venezolano, está siguiendo todo el proceso. Walter, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por la invitación. Buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Decime, ¿cómo se está viendo esta salida de Urrutia de Venezuela? Sí, bueno, para empezar decir que va al exilio Edmundo González Urrutia porque hubo amenazas directamente a su vida y a la vida de sus familias. De hecho, en este momento todavía una hija de él y sus nietos quedaron en Venezuela, motivo por el cual la persecución, el horror y las amenazas continúan. Claro, más allá sí, de que... sí, lo hablamos la semana pasada, que él estaba como clandestino en Venezuela, claro, ¿no? Que iba de un lado a otro, no se sabía muy bien. Estaba en la embajada de Países Bajos. Y de ahí fue a la Embajada de España antes de exiliarse, como bien decías, en una negociación a raíz, como digo, de amenazas a su vida y a la vida de su familia. Esa es la verdad de lo que ocurrió. El presidente electo de Venezuela, con más de casi 40 puntos de diferencia a favor, tuvo que exiliarse por presiones del dictador. Maduro, sí, de la dictadura. Ahora, ¿hay alguna decepción en Venezuela? O sea, que hay una doble lectura de una es, bueno, lo estaban persiguiendo, lo amenazaban de muerte, lo amenazaban con ir preso y se exilió, y otro dice, uy, teníamos una figura importante y exilió, como diciendo, ahora va a ser difícil. Sí, obviamente, no te mienten, en temas de ánimo fue un golpe saberlo, esto lo supimos además entrada a la madrugada del domingo. Fue un golpe emocional saberlo porque, como te digo, en efecto es el presidente electo de Venezuela, el presidente además más votado desde el año 58 en Venezuela, a pesar de todo lo que significó esas elecciones frente a un terrorismo de Estado, frente a complicaciones, frente a obstáculos. Y bueno, y anímicamente golpeó, pero hay que tener en cuenta dos cosas. Uno, esto no para lo que ya comenzó desde el 28 de julio, y dos, que la líder del país sigue en Venezuela, que es María Corina Machado, que de hecho hoy dio un mensaje al respecto. Walter, me gustaría preguntarte si llevarlo al exilio, como se lo llevó de esta manera, el fin de semana hablábamos de lo que está pasando en la Embajada Argentina allí, lo que está pasando justamente con los refugiados, dejarlos sin luz, sin servicios, invitarlos a que se entreguen. ¿Se puede leer también como una victoria de Maduro? Sí, bueno, es un round que ganó, la verdad. Además, una de las presiones que tuvo, entre otras tantas, Edmundo González, fue eso que ocurrió en la Embajada de Argentina en Caracas. Ellos estaban dispuestos a entrar para llevarse a los seis dirigentes del círculo cercano de María Corina Machado, que ya tienen como 5 meses asilados ahí. Eso fue una de las presiones. De hecho, justo en el momento en el que Edmundo González toma el avión a España, todos los grupos de seguridad, los grupos de tarea del régimen abandonaron la embajada, la dejaron, ¿no? Y volvieron a pues sí, como que hubo una presión para que Edmundo González lo haga. Fue una presión realmente ahora, muy dura. Hay en España la participación del gobierno español. Te consulto a vos. Se habló como que esto formaría parte de un intento o negociación con Maduro, de un intento de un acuerdo, una negociación para resolver el problema venezolano. ¿Vos lo ves o Maduro no larga, digamos, por las buenas? Maduro no quiere salir del poder, esto está más que claro. Desde antes de las elecciones se le dieron muchas posibilidades de salida, esto que se llama el Puente de Plata, no persecución, un acuerdo en el que él y varios de ellos salían muy bien parados, y no lo aceptó. Estamos, como decía, ante un terrorismo de Estado, ante una situación donde una dictadura que no quiere salir del poder, y es por eso que yo quisiera aprovechar este espacio, que es una tribuna muy importante,
para llamar al mundo entero a que apoye a los venezolanos que están realmente complejos. Hoy una niña de 16 años que ya fue liberada, pero estuvo durante 2 meses secuestrada, torturada, que tuvo un derrame cerebral a raíz de su secuestro. Hay más de 300 mujeres detenidas que son violadas constantemente. Hay niños que están presos, hay más de 40 niños que están presos en este momento, menores de edad. Hay personas que son pobres, muy pobres, que fueron y defendieron su voto y están siendo sus casas marcadas en persecución. El ecocidio más grande que está ocurriendo en la región ocurre en Venezuela. Entonces yo le pido al mundo, a los que todavía están en silencio, que dejen de estarlo, que digan algo, ¿no? Se lo pido a ONU Mujeres, a los colectivos feministas, se lo pido a UNICEF, se lo pido a los defensores de derechos humanos, al Papa Francisco, se lo pido a Greenpeace y se lo pido a las abuelas y madres de Plaza de Mayo, porque Nicolás Maduro está haciendo lo mismo que hacía Videla y Macera, pero con la mano izquierda. Es interesante esto que estás planteando, Walter. Recuerdo de la carta, ¿no?, de las abuelas, que llamó mucho la atención. Y también te quiero preguntar qué es lo que está pasando en la OEA, ¿no? ¿Por qué la OEA no toma el rol que se esperaba? Bueno, la OEA ha sido bastante duro en los últimos tiempos. Almagro en los últimos años ha sido muy duro. Igual hay que tener en cuenta las limitaciones que tiene la OEA como organización, pero acaba de sacar un comunicado, no sé si fue hoy o el viernes, apoyando la solicitud, entre otras, de Argentina hacia la Corte Penal Internacional de la denuncia para que ya emita órdenes de captura contra Nicolás Maduro y otros miembros de la nomenclatura chavista, porque hay que tenerlo en cuenta. Hay abierta una investigación en la Corte Penal Internacional contra el régimen chavista por crímenes de lesa humanidad. Ahora, pareciera que si no se lo quita por la fuerza, Maduro no se va, ¿no? Maduro, o sea, porque, a ver, había una gran expectativa con la elección, claro, pero ¿alguien pensaba seriamente que si Maduro iba a entregar el poder? ¿Había alguna expectativa en serio o era...? No, expectativa real, si lo analizábamos desde el punto de vista real, era muy poco probable. Obviamente uno tenía la esperanza de eso, pero era muy poco probable. Esto ya pasó a otro plano. Y el deseo uno, ¿no? Claro, obviamente. El plano electoral lo ganamos, como digo, en un movimiento que no fue político, fue un movimiento social. Fue algo realmente muy importante que yo espero que luego se pueda estudiar ya con un final feliz, ¿no? Y ahora estamos en otro plano que va a tener que ver con una presión interna muy grande, y esto es importante, que María Corina siga en el país, y una presión externa que ahora, bueno, vamos a tener la voz de Edmundo González Urrutia en el exterior, hasta que, bueno... María Corina, donde que también vive como oculta. Sí, claro, está en clandestinidad María Corina, igual que otros, tanto Juan Pablo Guanipa, Delsa Solórzano, sí, han sido, ya hay muchos detenidos. ¿Y vos no crees, digamos, en la negociación esta que deja trascender el gobierno español, no? Yo creo que al final se va a dar una negociación. El tema es cómo llegamos a esa negociación y qué va a ocurrir de aquí a que llegue esa negociación. Hay una fecha, igual en estos procesos uno no tiene que poner fecha, pero hay una fecha que es importante, que es la del 10 de enero, que es cuando tiene que tomar posición el presidente de la República. Y de aquí a allá hay muchas cosas que pueden ocurrir, y viene una etapa realmente incluso más peligrosa de lo que ya ha ocurrido en este momento. Vimos que ya hace unos días nombraron a Diosdado Cabello como ministro del Interior, y eso es una clara señal de que el terrorismo de Estado es lo único que ellos tienen. Sí, la represión, la fuerza. Claro. Ahora, ¿y qué pasa con Estados Unidos? Porque Estados Unidos habla mucho, pero es como futbolísticamente acá de siga, ¿no? Sí. Bueno, O sea, uno supone que si Estados Unidos realmente tiene una actitud firme, la situación de Maduro fuera distinta. ¿Por qué hay al final de la historia, al final del día, una connivencia? Bueno, yo hoy lo puse justamente que a la comunidad internacional que ya los comunicados contundentes se tienen que acabar y hay que empezar a ocuparse. Estados Unidos hace 2 semanas advirtió que iba a sacar un paquete de sanciones contra 60 miembros del régimen chavista y no lo ha hecho. Esperaría que lo haga y obviamente que lidere esta presión mundial. La verdad es que durante los últimos tiempos le cedió de alguna manera a Lula lo que tenía que ver con Venezuela, pero la verdad es que Maduro también se burló de Lula, se burló de Petro. Bueno, tanto se burló de Lula que fue y atacó la embajada de Argentina, estando protegida por Brasil. Así que creo que sí tiene que venir otro plano ahora internacional también, entendiendo además que Venezuela no es un tema de los venezolanos y no es un tema que se habla solamente en televisión. Venezuela es hoy un modelo de exportación.
Si Maduro logra quedarse en el poder, aún demostrando a la oposición que ganaron ampliamente, si logra hacer lo que hizo en la Embajada de Argentina, si logra secuestrar niños, si logra toda esta barbarie que ha hecho y no ocurre nada... ¿Un régimen de impunidad? Claro, otros autócratas van a pensar tal vez que pueden hacerlo también. ¿Y cuál ¿no? es la situación hoy en la Embajada Argentina? O sea, hubo una tensión muy grande, esto bajó. Ahora bajó, ahora de hecho le volvieron a tener luz eléctrica después de varios días. Se fueron varios de los grupos de tarea y colectivos armados del régimen de Nicolás Maduro de los alrededores de la embajada. Pero bueno, esto ya no es la primera vez que ocurría, ¿no? Ya había ocurrido 2 o 3 veces antes, así que lamentablemente es una tensión constante de las personas que están ahí, que como digo son 6 miembros del círculo cercano de María Corina Machado. Igual en cuanto a eso, la verdad es que fue sorprendente a favor, ¿no? La reacción de Brasil, que dijo nosotros no nos vamos hasta que... Sí, fue fundamental. Que Brasil no cediera, siendo Lula el presidente de Brasil, fue fundamental para que realmente no entraran y se llevaran a estas personas, que hay que tenerlo en cuenta. Cuando se llevan a alguien, cuando secuestran a una persona, eso significa directamente que van a empezar a torturarla. Todos los secuestrados en Venezuela, más de 2000 hoy, están siendo torturados constantemente en la ESMA de Venezuela. No es que se retiran y los tratan con los derechos de un prisionero, ¿no? No, es una tortura constante, son prácticamente centros de tortura lo que hay, donde hay, reitero, más de 300 mujeres y más de 40 niños en este momento. ¿Y Lula, cómo evalúas la gestión de Lula? Mira, yo creo que igual es muy importante que Lula y Petro se mantengan ahí porque Maduro está trincherado y siempre va a hablar con los que él cree iguales, ¿no? Y si hay alguien a quien la izquierda, digamos, respeta, es a Lula, ¿no? Mundialmente hablando. Ahora, hay que tener en cuenta, como dije anteriormente, que también se ha burlado de Lula. No solo en cuanto a lo que sería la negociación que nunca se ha dado, sino también con lo que ocurrió en la embajada. Por eso a mí me gustaría ver a la izquierda mundial con una contundencia mayor contra lo que ocurre en Venezuela, ¿no? Porque a los primeros que le debería importar condenar esto es precisamente a ellos para demostrar que son diferentes a Nicolás Maduro. Maduro. No es una cuestión de izquierda o de derecha, es una cuestión de dictadura o no. Exactamente. La barbarie camina de derecha a izquierda, ¿no? sin importar ideologías. Por eso mismo lo digo. Lula y Petro vieron de primera mano qué es lo que significa Nicolás Maduro. ¿Y la posición del gobierno argentino? O sea, por ejemplo, creo que fue el jueves o viernes fue cuando adhirió a esta... El viernes. El viernes, ¿no? Está pedido de prisión de Lula, internacional. El primer estado que lo hace. El primer estado que pide directamente que a la Corte Penal Internacional que avance... Lo detengan a Lula, a Nicolás Maduro directamente. Sí. Ya hay otros países que se han sumado a la investigación. De hecho, Uruguay lo hizo en estos días también. Pero el primer estado que pidió como estado la captura de Nicolás Maduro y otros miembros del régimen fue Argentina. ¿Y eso lo ves como algo positivo, digamos, o de repente, viste, cuanto más duro te mostrás, menos resultado obtenés, digamos, no sé, Bueno, hubo una teoría en un momento que precisamente la lideró la administración Biden, de que si le dabas cosas al régimen de Nicolás Maduro, ellos iban a ceder en algún punto y claramente eso no ocurrió, ¿no? Yo sí creo que hay que presionar, creo que las órdenes de captura son importantes, creo que las sanciones son importantes, creo que limitar... ¿O esa orden de captura lo limitarían a él a trasladarse durante el mundo? A él y a los que, claro, exacto, todos los que suscriban el Estatuto de Roma deberían deberían capturarlo. O sea, él va a un país que yo a Brasil y lo tendrían que detener. Tendrían que detenerlo, correcto, a él y a los y a quienes les emitan órdenes de captura. Y esto es muy importante porque hay que cerrarles el mundo. Si ellos le están cerrando a los venezolanos el país, si los están obligando a irse, porque hoy la migración aumentó de nuevo en Venezuela, Brasil está recibiendo por montones, miles y miles. Sí, Brasil y Colombia serían los países más... Absolutamente, sí. Pero López Obrador también, digamos, ¿no? Como un canal de diálogo entre Maduro, Lula y Petro, López Obrador, ¿no? se apartó un poco, después volvió, ha tenido una postura un poco más ambigua ahí, sí, pero serían esos tres, por supuesto, que son los gobiernos afín de él, porque el otro gobierno de izquierda que ha sido muy duro, lo cual le reconozco y se lo respeto y le agradezco, que ha sido el de Gabriel Boric, Chile. Ha mantenido una postura que me parece realmente valiente y que debería ser replicada por todos quienes creen en la democracia. Ahora, con Corina Machado, como decís vos, digamos, en una situación media de clandestinidad, por así decirlo, con exiliado Urrutia. Digamos, ¿qué pasa con la gente que, digamos, los votó, que se movilizó, que apostó, que en un momento parecía que
de un momento a otro Maduro terminaba fuera del poder por el voto popular y de golpe con la película termina de otra manera, digamos, con ellos fuera del país, ella exiliada, o en la clandestinidad, el exiliado. Digamos, ¿qué pasa con toda esa gente que queda, digamos, como rehén de una situación que con el tiempo terminó como de caerse, digamos? Ciertamente, el que tuvo que salir del Claro, avión... perdóname, cada día que pasa es como algo a favor a Maduro, a eso, ¿no? Sí, yo creo que el tiempo de alguna manera le juega a favor a Maduro en este sentido. No, la verdad es que quien tenía que salir en avión era el dictador que perdió las elecciones y no el demócrata que las ganó. Pero bueno, esto precisamente marca lo que es Venezuela, ¿no? Aquí, en cualquier país donde muchos dicen que hay dictadura, hay una elección, las gana y el que la ganó la toma. En Venezuela no ocurre así porque no hay democracia. Ahora, el deseo de cambio enorme de 9 de cada 10 venezolanos no va a cambiar. No va a cambiar porque estamos frente a un régimen que nos odia profundamente, un régimen que ha creado una emergencia humanitaria compleja, que nos ha exiliado, que destrozó a la familia. Son más de 8 millones de venezolanos que estamos en el exterior. El deseo de cambio no va a cambiar, la necesidad de cambio no va a cambiar, valga la redundancia. Pero bueno, estamos en una situación compleja, pero esto siempre lo advirtieron, ¿no? Si hay algo que tiene María Corina Machado es que siempre habló con la verdad, siempre habló sinceramente, por eso está donde está, ¿no? Por su coherencia. Y dijo claramente que esto no era una cuestión rápida, lo deseamos, ojalá mañana se resuelva, pero no es algo que vaya a ocurrir de manera muy rápida, pero yo creo que va a ocurrir porque realmente no tenemos de otra. ¿Y cómo está Venezuela? O sea, porque hace, no sé, 2 años atrás, por decirte una fecha, eran los líderes de la inflación, de la hiperinflación. La mitad del año pasado seguro era Argentina el líder, con otro contexto, ¿no? Obviamente. Claro. ¿Ahora cómo está? Digamos, ¿está mejor Venezuela? No, la verdad no. Con esa suerte de dolarización. Claro, una dolarización de facto que hubo en Venezuela. La inflación está subiendo de nuevo, por cierto. Bajó porque la gente no puede consumir. Esa es la verdad. En Venezuela el 80% del país es pobre. De hecho, muchos de ellos se mantienen a raíz de las remesas que enviamos los familiares a nuestra gente allá. Hay una desigualdad increíble. Hay una pequeña élite que tiene todo y una gran mayoría que no tiene nada. Y es por eso que se están yendo del país. Esa es la verdad. Yo siempre lo digo, imagínate que alguien decida ir con su hijo pequeño a cruzar el Darién o a montarse en una balsa para llegar a Trinidad y Tobago. Imagínate lo complejo de su vida dentro del país. No hay una mejor imagen que esa, y lo puedes hablar con cualquier persona. Todo el mundo conoce a un venezolano hoy día, y esa es la realidad. Y bueno, es una realidad que debe cambiar, como dije, ¿no? Walter, gracias. Gracias por tu análisis de un tema que obviamente interesa y mucho en la Argentina. Vamos a hacer una pausa.